comenzamos con un tema, para tratar un tema muy importante que se ha venido desarrollando en los últimos días en el departamento de Boyacá y que corresponde con lo que ha venido sucediendo en el país en torno a la movilización social en defensa de la naturaleza. Lo que hemos visto es un profundo sentimiento social en el caso de Santander, los dos Santanderes para defender el páramo de Santurbán, de la pretensión del gobierno de llevar a cabo, cumplir sus compromisos de asignación y de desarrollo de los proyectos mineros en ese territorio que es clave como cuenca hidrográfica, como reserva hídrica para controlar la cuenca del río Zulia, la cuenca del lago de Maracaibo hacia Venezuela, y también parte del otro lado hacia la cuenca y con un fundamento que es el abastecimiento de agua para Bucaramanga, que es la principal ciudad del oriente colombiano. La movilización social del país se corresponde también a otros sectores, a la defensa de otros parques nacionales, de otras reservas, de otros proyectos que están en ciernes y que no se quieren permitir dadas las condiciones de vulnerabilidad de la naturaleza, como sucede con lo que acaba de pasar hace unos pocos días con el fracking, que no va. El fracking es un problema muy complicado, no solamente por las implicaciones ecológicas, medioambientales, sino también por el riesgo económico que constituye. Se sabe que el fracking demanda muchos recursos y todo parece indicar que no es tan rentable como lo quieren hacer ver. Demanda mucho recurso económico, es muy costoso hacerlo y todo el mercado internacional y todas estas cosas, pero lo que se dice es que el país pudiera no solamente tener los riesgos ecológicos, sino también riesgos económicos. La discusión que se ha dado también ha sido muy intensa y hasta ahora uno diría que el movimiento social va ganando. Igual, por eso es muy importante abordar el tema para el caso del territorio boyacense en uno de los tantos puntos neurálgicos de interés que hay sobre el tema minero extractivo. Ya todo el departamento está familiarizado con el municipio de Gachantivá, que ha venido haciendo una defensa enorme, su comunidad alrededor del territorio, un territorio que es extraordinariamente rico en su biodiversidad también por su estratégica situación para la conservación y el equilibrio hídrico de la región, como lo explicábamos en un video pasado, para la zona del Alto Ricaurte, para la región del Bajo Ricaurte, porque ahí está la zona de San Pedro de Iguaque, el Santuario de Fauna y Flora, de donde se desprende el agua que va por el río Cane, que baja hacia Villa de Leyva, por el Pómeca, que va por Arcabuco, por la Quebrada del Trigo, que es la fuente principal para el acueducto de Sutamarchán. Aunque esto aparentemente es pequeño, es de una gran trascendencia y es el eje de la vida de las comunidades que están asentadas en estos municipios, tanto en Arcabuco, en San Pedro de Iguaque, Villa de Leyva, Sutamarchán, Santa Sofía y más abajo Moniquirá. De eso estamos hablando. Por eso es tan importante lo que sigue pasando. Primero, Tequendama. Cemento Kendama pretende extraer los yacimientos de calizas, de piedra caliza, que es la materia prima para fabricar el cemento, que hay en abundancia en el sector. Y eso ha sido una posición de la comunidad de tratar de evitar la explotación intensiva, dadas las condiciones de vulnerabilidad del territorio. Y ahora, con la empresa Orca, que pretende extraer más volúmenes de caolín, de gredas, de arcillas, que apetece la industria cerámica fundamentalmente. Pues bien, esta semana se acaba de volver a movilizar la comunidad para impedir que la empresa que pretende intensificar la extracción lo haga, porque además no ha cumplido con todos los pasos. Por eso nos complace saludar a Pedro Pablo Salas,
de la Oficina de Diálogo Social y Paz de la Gobernación del departamento, quien ha estado al frente, eso también lo sabe todo el mundo, de este proceso. Pedro Pablo, ¿qué fue lo que pasó en las últimas horas con la acción de la comunidad en defensa de su territorio? Describamos esto. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro, a Julio, que está colaborando en la parte técnica, y bueno, a todas las personas que nos ven en directo y los que seguramente después nos puedan ver. Pues este es un proceso muy interesante que, digamos, está enmarcado en una comunidad que es muy particular allí, que es el Alto Ricaurte, como un concepto de provincia que ha venido generando un tipo como de comunidad alrededor de los recursos naturales, y eso implica para la gente llevarse a debate incluso temas que tienen que ver con el desarrollo. No todas las comunidades tienen, digamos, esa posibilidad de capital cultural, capital social, que haya allí como un elemento muy fuerte en el Alto Ricaurte, y es que la gente allí se viene replanteando el concepto de desarrollo, y esto tiene unas connotaciones de carácter, si se quiere, un término que es un poquito medio, no voy a decir que rebuscado, pero es una ontología del territorio, es esa búsqueda de ese ser que quieren ellos hacer del Alto Ricaurte, y que la gente quiere decidir qué hacer allí. Entonces la gente, por ejemplo, en Gachantiva han venido haciendo un esfuerzo enorme en turismo rural comunitario, tanto así que hace aproximadamente 6 a 5 años se hizo un congreso latinoamericano de turismo rural comunitario. De esas dimensiones estamos hablando, hubo una presencia de varios países, y lo hicieron en un pueblo como Gachantiva. Vino el Ministerio de Industria y Turismo, vino gente de todas partes a ver qué se entiende por desarrollo y qué se entiende por las posibilidades de que las comunidades decidan autónomamente qué hacer en sus territorios. Entonces, allí lo que vemos es que, como ha pasado en otras partes del departamento y del país, los intereses económicos llegan a los territorios y hacen titulación minera desde los centros de poder, digamos, los que saben dónde está la plata y cómo es que están los negocios y en dónde está la minería. Ellos hacen negocios sobre los territorios, y es lo que sucede aquí, que aparecen firmas, aparecen titulares de minería, pero a la gente nunca se le preguntó si querían que hubiese eso en su territorio. Entonces ahí hay una primera confrontación, porque la gente allí no quiere necesariamente que sea la minería la vocación del Alto Ricaurte, porque está afectando, digamos, el corazón de unos ecosistemas que para ellos son un concepto de vida, no son una parcela. O sea, por eso ellos no parcelan el título minero y digamos, el polígono del título como un ente aparte, que pueden sacarlo de un concepto de territorio que es mucho más envolvente, una cosmovisión que se tiene sobre los ecosistemas de San Pedro de Iguaque, los distintos, digamos, ríos y quebradas que nacen allí y que para la gente representa una integralidad. Por eso no pueden venir a decir en un determinado momento, no, es que vamos a entregar 40 o 200 hectáreas, como era para el caso más o menos inicialmente de Cementos Tequendama. Entonces prácticamente titulan hasta la iglesia y hasta los parques de los pueblos, y pretenden que la gente se quede callada. Entonces allí la gente pues ha venido creándose una conciencia ambiental y una conciencia del territorio, y por eso las reacciones, porque aparece como ya el caso de Orca, una empresa que ya viene haciendo explotación. Sumicol también lo está haciendo en el caso de arcillas, y a la gente de alguna manera se le hace como una especie de economía de enclave, es decir, hacen uso de explotaciones, pero la gente no participa de esas cosas, lo ven como una cosa muy extraña de empresas, porque entran, salen, volquetas, tractomulas, bulldóceres, retroexcavadoras, ruidos, contaminación, y la gente dice, bueno, ¿y esto quién decidió que esto era nuestra cotidianidad, si esto no era lo que nosotros creíamos? Y entonces vienen los efectos de comenzar a disminuir los recursos hídricos, y comienza la gente entonces a reaccionar.
es lo que está pasando allí, y entonces por eso el llamado de atención que se le hizo a Orca hace 15 días y ayer. Y cuando las personas reaccionan también con emotividad, con corazón, pero también con razón, le demuestran a las autoridades, en el caso de ayer, que las señores de Orca no tenían los requisitos que establece el Código de Minas para poder hacer explotación. Esta empresa viene desde el 2007 con ese título minero, ha hecho unas explotaciones allí, luego se le entregó otra figura jurídica que es un contrato de concesión, que eso ya es a 30 años, fíjese usted Pedro cómo han venido haciendo negocios a largo plazo, porque esos títulos mineros además se transan, porque como es una cantidad de recursos naturales que hay allí, incluso se vuelven ya objeto de especulación, como es el caso, por ejemplo, que estaba sucediendo con Cementos Tequendama. Entonces ya son títulos que aparecen allí valorados en ser miles de millones de pesos, bueno, por Claro, sobre la gente. Entonces, claro. allí, el día de ayer, llega a la Agencia Nacional Minera y la comunidad hace 15 días dijo, ustedes no tienen plan de trabajo y obras, que es un documento estructural a la explotación de arcilla para cualquier empresa, a la explotación minera, que es qué voy a hacer, cómo voy a hacer la minería, cuánto voy a extraer, qué recursos voy a poder mover de allí, y eso está muy correlacionado con el tema de la licencia ambiental. O sea, son dos documentos que son fundamentales y la empresa estaba operando sin esos documentos y eso absolutamente pues se cae de cualquier posibilidad de explotación y entonces ayer la Agencia Nacional Minera le dice a la comunidad y le dice a la empresa, señores empresa, ustedes no tienen requisitos, ustedes no tienen los papeles, la comunidad tiene razón, ustedes no pueden seguir operando y no pueden seguir haciendo explotación de minerales en esta zona porque ustedes son ilegales por la forma como están desarrollando ese trato y le dieron la razón a la gente ayer y se suspendieron por lo menos hasta un buen tiempo la Pero explotación. hagamos dos observaciones, Pedro Pablo, hagamos dos observaciones. ¿Cómo así? Claro, viene la Agencia Nacional Minera y halla la razón a la gente. Así es. Pero ¿por qué le halla la razón a la gente? Porque la gente es la que reacciona, no, Sí, porque, no porque la autoridad minera está no. pendiente, Es sino la que gente la simplemente... que hace, la que lleva a que las autoridades, las instituciones tengan que dar respuesta. Pero eso no excusaría que la Agencia Nacional de Minería no sabía previo, sino que simplemente pues dejan pasar, dejan hacer y dejan pasar y no hay ningún problema. Tiene que ser la gente la que se movilice y hace evidente las circunstancias, si no pues la autoridad entonces también discretamente mira para otro lado. Ese es el otro problema que tenemos. Pues ahí No está solamente la Agencia Nacional de Minería, ni más que eso, ¿quién es la autoridad ambiental? ¿La corporación o la ANLA? Corpo Boyacá. Corpo Boyacá. ¿Y qué pasó Ahí con están, Corpo digamos, Boyacá? implicadas, Habría que preguntar. ahí están implicadas distintas autoridades, Claro, incluyendo Corpo claro. Boyacá, Y hay porque que saber por qué se omiten, es decir, 7 años, desde 2007, dice usted, con el título minero, sí, señor. montan toda la infraestructura para la explotación y cuando llegan a explotar no tienen, después de 13 años, entonces no tienen las correspondientes licencias, no tienen los correspondientes trabajo, los programas de mitigación ambiental, etcétera, etcétera. Entonces se hace a rajatabla. Un Así es. aspecto, me parece que vale la pena hacer Incluso énfasis las en eso, comunidades pero hablan de demandas que se van a colocar por ese tipo de claro, negligencias de tipo administrativo que corresponde a las claro. autoridades de regulación ambiental, que corresponde a la Agencia Nacional Minera, porque pues esta empresa ya hizo unos socavones, allí unos huecos, Ujú. incluso no les hizo ningún tipo de intervención, que es como una compensación que se tiene que hacer por lógica, es dejar las cosas tal cual las encuentran después de la explotación, y a ellos no les importan dejar los cráteres, los huecos y irse. Y lo que sucede en este momento es que abrían otro frente de obra nuevo y es allí donde viene ese Ujú. pleito, porque ellos iban a hacer ya Otro frente. otro apertura de otro sitio para hacer explotación y ahí es donde la gente reacciona y se dan cuenta pues de que realmente no tienen los papeles y por eso la Agencia Nacional de Minería tuvo necesariamente ante la contundencia de los argumentos de la comunidad decir, señores, ustedes no pueden seguir explotando. Es un poco esa reacción. Obviamente eso ayer fue, digamos, para la gente es
un elemento moral muy fuerte, Ujú. saber que su lucha se reconoce y tiene éxitos, porque allí pues hay un reclamo muy fuerte con lo que ha venido causando con unos vertimientos a la quebrada La Cebada. Por ejemplo, ayer estaba el alcalde de Sutamarchán, eh, sí, de Sutamarchán, haciendo pues un reclamo muy fuerte porque el agua que les está llegando allí es en malas condiciones. Ya afectaron la quebrada, ya está afectada Afectaron la el quebrada La volumen Cebada, de agua, claro, que es donde claro, ellos se surten de este sí, recurso. de la- Y entonces ellos dicen, reflexionan, dicen, si nosotros estamos proponiéndonos un desarrollo turístico y el turismo depende de la calidad de recursos hídricos, porque Ujú. turista que sepa que están haciéndole el alimento, la comida, la gastronomía con mala agua, pues no va a volver a sus territorios. Así de sencillo, cualquiera sale corriendo. Y la calidad del agua es lamentable. Entonces, estas cosas tienen unos costos y unas externalidades que no son cobradas por nadie, porque son esos precios sombra. Es decir, esos precios que no se cobran, porque finalmente la sociedad, la comunidad, los territorios, los que asumen las pérdidas y los pasivos, mientras que los privados se lucran y se benefician de estas explotaciones y por ningún lado aparecen ni regalías ni compensaciones, utilizan las infraestructuras viales. Yo no estoy en contra per se de la minería, pero en Colombia tiene que haber una reconceptualización de la minería porque esos títulos, vuelvo a repetirlo, fueron entregados en el gobierno del periodo de Uribe, donde ya habíamos comentado aquí, Sí. hacen titulación a rajatabla. Seguramente en otros territorios estas voces que se escuchan, como ayer, voces de mujeres, voces de líderes, el rol de la mujer en los territorios es fundamental. Llegaron mujeres con canastos de esas cosas que hacen hoy artesanalmente para volver a Alto Recaudo un atractivo para la humanidad, haciendo todo lo que significa, digamos, ese engrandecimiento de una cotidianidad local que cada vez se vuelve más importante en lo global, porque finalmente lo global, si bien es cierto, ha tratado de estandarizar los desarrollos, lo local dice, no señores, aquí nosotros tenemos también derecho a expresar nuestros propios conceptos de desarrollo, y entonces lo que vemos allí es una reconceptualización de las autonomías y las soberanías locales que no quieren ser Ujú. pisoteadas incluso por globalizaciones y por poderes hegemónicos como esas decisiones que se toman en Bogotá, donde dice la gente, los territorios los decidimos nosotros, y es un ejercicio muy lindo porque allí hay un sincretismo increíble de gente que está haciendo muchas cosas y no pueden ser pisoteadas porque es el derecho de la gente a construir futuro y ese futuro está muy relacionado con los ecosistemas. La conservación de su hábitat, de su Así es, ecosistema. así es. Con otra cosa, Pedro Pablo, que valdría la pena observar, y es el tema de la especulación del proceso. O sea, ¿cómo así que resulta haciéndose el título tiene un límite en el tiempo, puede ser corto, y después resultan con el cuento que lo prorrogan 20, 30, 40, 50 años más, que es lo que Claro, pasó porque con la represa lo que pasa con la represa de Chivor. de Y Chivor, mientras tanto, la especulación sin mover un metro cúbico de tierra, un centímetro cúbico de tierra, la especulación permite que actores se lucren de manera exorbitante y ni siquiera un impuesto de industria y comercio, ni siquiera las escrituras, absolutamente nada, nada se nada. beneficia el territorio. Que esa es una otra cosa perversa y oculta que la comunidad a veces no se da cuenta de la situación, y entonces terminamos, otra vez volvemos al ejemplo de la empresa de energía de Boyacá, que como así, que 450.000 usuarios son vendidos inicialmente en 800.000 millones de pesos y ya van valiendo 2.600.000 millones de pesos y ni siquiera ni un peso de impuestos. Le preguntaba yo al secretario de Hacienda de Tunja, bueno, ¿y cuánto benefició de ese negocio el municipio? Y si uno le pregunta al departamento, ¿y cuánto se benefició? Porque todo el departamento, ¿de cuánto se benefició? Por lo menos en impuestos, de un solo peso no se ha beneficiado. Y los excedentes del negocio, y sin mover un dedo, simplemente con hacer un trámite y un papel.
que ese es otro aspecto que la comunidad misma, que debemos tener en cuenta en estos procesos de análisis, pienso yo, Pedro Pablo, no sé usted qué Claro opina. que sí, pero esa es la normalización, Ujú. digamos, de una jurisdicción donde los territorios ya no tienen la autonomía ni sus autoridades locales, porque esas decisiones se toman en bolsa, se toman en los grandes mercados internacionales, inclusive aquí ya Sí. poníamos de ejemplo como por ejemplo en ciudades como Tunja negociaron una empresa de aseo y nadie se enteró a qué horas negociaron. Dejo que el municipio es accionista con el 30%. Y entonces entregaron, digamos, cerca de 100 hectáreas del relleno de Pirgua y entregaron también cerca de 70.000 suscriptores, digamos, que hay en Tunja para Sí, el tema del aseo, sí, y tomaron decisiones sobre relleno regional, que es el caso del relleno de Tunja, y entonces ya tenían licencia ambiental para 50 años, y entonces todo eso ya hace parte de un negocio donde de afuera vienen capitales que algunos llaman el atractivo del capital que viene a salvarnos. Esto no vienen a aportar nada nuevo, vienen a extraer riqueza, porque es que la gente, aún en economía política, tendemos a normalizar los discursos, entonces vienen acá los promotores del desarrollo y dicen, no, es que vienen los inversionistas, no, aquí lo que vienen son extractores de riqueza, porque no vienen ninguna construcción de nuevo inversión, de nuevo empleo, lo que vienen son sustractores, extractores de valor de los territorios, y eso aplica para muchas cosas. Entonces allí lo que vemos con todo esto es que se rompe la soberanía de los países. Esto ya, digamos, no queda sino apenas como la formalidad, porque las decisiones gruesas se están tomando por otros lados. Y eso es lo que estaba reaccionando la gente, por ejemplo, el caso aquí del claro. municipio Volvamos al Alto tema. Ricardo. Dicen, no, señores, Claro. aquí ustedes no pueden venir a hacer una especie como de negación de lo que tenemos, el derecho a tener nosotros decisiones en los territorios, y aquí ustedes no pueden venir a normalizarnos una situación de estas, y entonces por eso sientan a las autoridades, los ponen a rendir cuentas, a hablarle a la gente, incluso hay unos muy reacios a asistir, o incluso algunas instituciones que si no colaboran vamos a tener que denunciarlos, que no entregan información, que no ponen a sus funcionarios a que atiendan a la gente. Es decir, todavía tenemos ese concepto de ese estado paquidérmico, o que nos creemos, digamos, feudos, dueños de feudos, no instituciones al servicio de la gente, sino como que llegamos y nos apropiamos como si fuera nuestro feudo y hacemos lo que nos dé la gana, y no, nosotros, las instituciones tienen que estar siempre al servicio de la comunidad y estar respondiendo a sus inquietudes. Entonces, por ejemplo, pues aquí también hay que reconocer, hubo un trabajo muy importante del Procurador Agrario, que nos ayudó mucho en la solicitud inicial de un pliego que se radicó para una audiencia que se va a hacer Pedro próximamente, más o menos yo creo que en unos 10, 15 días se está haciendo esa audiencia. Esa audiencia estamos a la espera de que Corpo Boyacá establezca ya prácticamente la aceptación para ponerle fecha. La gente está muy inquieta con este tema y por eso vamos a reunirnos con el director esta semana, con una comisión que se nombró el día de ayer, para que se pueda hacer la preparación de esta audiencia de control ambiental. Entonces, hay muchos elementos, digamos, que se conjugan en este esfuerzo, y es cómo el Estado no puede seguir siendo un Estado taparrabos que únicamente legitima ese tipo de inversionistas extranjeros que vienen, establecen, sino que también el Estado tiene que estar al servicio de sus comunidades locales, de las comunidades nativas también, al servicio de ellos, y explicándole a la gente y fortaleciendo esos tejidos que se están construyendo en el Alto Ricaurte, y no a nombre de una globalización. Entonces, venga, hagan negocios, aquí hagamos transacciones entre grandes intereses capitalistas, y a la gente la vamos sacando por el camino. Ese es el Estado que debemos cambiar, y esas instituciones están llamadas a recoger. Se necesita un nuevo poder, y ese nuevo poder precisamente es lo que está construyendo la gente en los territorios donde está reclamando. Y bueno, ese poder también tiene costos, porque muchos de los asesinatos de estos líderes sociales tan valiosos es precisamente porque están reclamando territorio, están reclamando autonomía. Y entonces en ese país profundo que tenemos en Colombia, lo que terminan es asesinando estas voces, y ayer uno se da cuenta del valor que tiene un dirigente social comunitario, porque realmente es el hacedor de una nueva realidad, de una construcción de norma
que no es la norma que nos viene de arriba, esa norma formalizada donde todos somos iguales, donde todos estamos representados ante la ley, carreta. Allí la norma es la norma que se construye desde lo local, respetando recursos, respetando equidades, incluyentes, y esa norma también vale, que es la norma que va con mayor legitimidad de un Estado jerárquico que viene a hacer es negocios sobre los territorios, y entonces los territorios también pueden construir una norma, que es la norma de sus cotidianidades, de sus resistencias, y volverla también un consenso, que es lo que se logra ayer, un consenso dentro de lo popular, lo local, lo regional, construyendo también nuevas realidades, nuevas, incluso cultura de asociatividad, de cooperación, de acción colectiva, y ese país también está andando. Entonces, Pedro, son realidades muy importantes, pero la gente no se va a quedar callada. Obviamente, lamentable para muchos territorios que no tienen esas voces que se pueden expresar ayer, porque las asesinan, donde está el narcotráfico, la microminería ilegal y todas estas bandas que les entregaron el país desde los centros de poder. Entonces, son muchas cosas interesantes, pero vamos a estar como pendientes de la audiencia. Claro. Y bueno, es hacerle seguimiento a estos procesos, porque son muy, muy importantes por el trasfondo de esa nueva correlación y esa búsqueda de nuevas opciones de poder con base en lo que la gente está haciendo desde sus pequeños emprenderismos, que muchas veces son negados por ese tipo de decisiones de mercado que se toman aplastando al pequeño, negándole ese derecho de su reproducción, de ese valor, de esos tejidos, intercambios que se dan en las regiones. Cuando vienen las aperturas y destruyen esas economías locales, la gente está reaccionando ante eso. Claro, Pedro Pablo, y estaremos efectivamente pendientes de estos procesos, porque es que además lo que nos está pasando, que estamos saliendo de la crisis de la pandemia, pero que estamos entrando en la enorme crisis económica que se nos avecina, pues hay que volver a pensar, alguna cosa debió haber pasado en estos 6 meses y cosas deben seguir pasando en adelante, cambiando actitudes, cambiando conductas, cambiando posiciones y discutiendo de otra forma. No sé cuál será, quién sabe cuáles van a ser las formas de discusión, los escenarios, etcétera, pero que van a ser distintos, No solamente para ese territorio, sino para los espacios de territorio del departamento. Es un ejemplo, Alto Ricardo, es un ejemplo que debe ser, digamos, emulado, copiado y reproducido en otros territorios y en otras provincias de Boyacá, donde la gente debe movilizarse, debe participar, no debe únicamente delegar que lo representen cada 4 años. La gente tiene que construir cotidianamente sus nuevas realidades a través de luchas, y eso va construyendo también esa norma informal pero valiosísima, que es el poder real cuando la gente asume sus propias decisiones y defensa de sus intereses. Pues Pablo, estamos pendientes de lo que se vaya desarrollando, contándole y compartiendo con las personas. Ahorita no sé si alguien ha comentado algo, pregunta algo, como estamos en directo, ¿alguien ha preguntado algo? ¿Hay alguna inquietud de las personas que se han conectado? Bueno, parece que no tenemos contacto con Julio Medrano. Pero vamos a hacer esto seguido, estos Facebook Live en directo. Con seguridad, claro. Vamos a hacerlo seguido. Para irle contando a la gente las realidades locales del departamento, análisis. Así como existen los Danieles, existen los Gustavos, aquí en Boyacá van a estar los Pedros. Listo, Pedro Pablo, muchas gracias. A usted muchas gracias. Un feliz día para todos. Muy amable.